Hola, buenas noches, estimados profesores, compañeros, espero que estén muy bien. Hoy es domingo 29 de marzo del 2026 y en este video voy a desarrollar la actividad que nos toca para esta semana. La idea es explicarles un poco de forma detallada los elementos subjetivos y objetivos de varias cédulas tributarias de la Ley 7092. En la segunda parte del video también vamos a hablar sobre la diferencia clave que existe entre un gasto deducible y una deducción única, apoyándonos en algunos ejemplos que tenemos preparados. Para empezar, como les mencionaba y tener el contexto claro, recordemos que son estos elementos en la relación tributaria. El elemento subjetivo se compone de dos partes, el sujeto activo, que responde a la pregunta ¿quién administra y recauda el tributo? Y en Costa Rica el sujeto activo siempre será el Estado, representado por la Dirección General de Tributación o el Ministerio de Hacienda. Por otra parte, tenemos al sujeto pasivo, que es el que contribuye o responsable de la tributación, es decir, por lo tanto, la persona física o jurídica obligada de hacer el pago del impuesto. Luego, tenemos el elemento objetivo, que básicamente responde a cuatro preguntas claves que nos ayudan a identificarlo. Primero sería el aspecto material, ¿qué ingreso se grava? El segundo sería el aspecto espacial, ¿dónde se genera? El tercero, el aspecto temporal, ¿cuál es el periodo del impuesto? Y el cuarto, el aspecto cuantitativo, ¿cómo se calcula la base imponible y qué tarifa se aplica? Comencemos, por lo tanto, aplicando esto a nuestra primera cédula, la renta de capital inmobiliario. En ese caso, el sujeto activo, como mencioné, es la Dirección General de Tributación. También tenemos el sujeto pasivo, que es el dueño o titular del bien inmueble que recibe el pago. Y el aspecto material sería un gravamen sobre los impuestos obtenidos por ser el uso de un espacio, por ejemplo, el arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles. Es importante recalcar que si se vende una propiedad de forma esporádica, sin ser la persona a lo que se dedica habitualmente, la renta generada también se encuadra en este escenario. Por otro lado, el aspecto espacial es el inmueble que debe estar ubicado dentro del territorio de Costa Rica, obviamente, y el aspecto temporal se devenga de forma mensual, se declara y se paga los primeros 15 días del siguiente mes. Respecto al aspecto cuantitativo, tenemos a la renta bruta, que sería el alquiler total, se le rebaja un 15% por el concepto de gastos presuntos, y a ese 85% se le resta o se le aplica la tarifa, que por regla es el 15%. Un ejemplo sería que si yo soy dueño de un apartamento en San José y se lo alquilo a una persona, un estudiante, por 300,000 colones al mes, esa renta mensual me hace sujeto pasivo de este impuesto, y pues se le hace todos los cálculos, etcétera. Con el segundo impuesto tenemos la renta de capital inmobiliario. El sujeto activo en este caso sigue siendo la Dirección General de Tributación, como lo había mencionado. El sujeto pasivo es quien recibe la renta, es decir, el inversionista o el dueño del intangible. Y también es importante tomar en cuenta que a veces interviene, por ejemplo, un banco o un agente, pero el contribuyente final es quien obtiene la ganancia por la actividad. El aspecto material sería un gravamen sobre los ingresos por prestar fondos propios, como intereses, el alquiler de bienes inmuebles, como de bienes muebles, regalías, derechos de llave o los dividendos que se pagan a los socios. El aspecto espacial sería que el capital debe estar utilizado, invertido y situado en nuestro país. El aspecto temporal es que nace en el momento exacto en que se paga la renta o se le pone, el contribuyente tiene a disposición los bienes. Y el aspecto cuantitativo es que se calcula sobre el monto bruto devengado y normalmente se le aplica una tarifa del 15% al impuesto. Un ejemplo que podemos tener es que si yo de mi dinero le presto 5 millones a una empresa y me pagan un porcentaje de intereses cada mes, esos intereses son pues objeto de la renta de capital inmobiliario. El tercer impuesto que vamos a ver son las ganancias de capital. El sujeto activo sigue siendo la Dirección General de Tributación. El sujeto pasivo es la persona o empresa que transmite el activo y obtiene la ganancia.
El aspecto material son un gravamen sobre la alteración o el incremento del patrimonio producido por vender un bien o un derecho que no está en la actividad lucrativa habitual, es decir, cosas que uno vende pero que no son su negocio de todos los días. El aspecto espacial es obviamente que los bienes estén en nuestro país y registrados también en nuestro país. El aspecto temporal se devenga en el momento en que ocurre la alteración patrimonial, es decir, al momento en que se firma la venta o se hace el traspaso. El aspecto cuantitativo se determina tomando el valor de la venta, se le resta el costo de adquisición actualizado sobre esa ganancia y se le aplica un 15%. Un ejemplo que podemos tener es que compré un lote para vacacionar hace 5 años en 10 millones de colones y hoy logro venderlo en 15 millones. Esos 5 millones extra son ganancia de capital y por lo tanto son sujetos de este impuesto. El cuarto impuesto que tenemos son las remesas al exterior. El sujeto activo sigue siendo la Dirección General de Tributación. El sujeto pasivo es la persona o la empresa no domiciliada en Costa Rica que percibe el dinero. Sin embargo, la persona que paga desde Costa Rica tiene la obligación legal de actuar como agente de retención. El aspecto material son las rentas o beneficios de fuente costarricense que se envían al extranjero. Pueden ser asesorías, servicios técnicos, intereses, etc. El aspecto espacial es que el servicio se genera o se aprovecha en Costa Rica, pero el dinero cruza nuestras fronteras hacia un beneficiario externo. El aspecto temporal es que el impuesto nace cuando la renta de fuente costarricense, como mencionamos, se paga, se acredite o se ponga a disposición de la persona en el exterior. El aspecto cuantitativo es el monto bruto total de la remesa al exterior. Las tarifas varían de acuerdo, pueden ir de 10, 15, 25%, etc. Y un ejemplo que podemos tener por acá es un contrato a un programador que vive en México para que nos diseñe una página web y le voy a pagar $1,000. Antes de transferirle el dinero, le debo aplicar la retención por remesas al exterior. Dicho lo cual, ahora vamos a hacer la segunda parte del video y vamos a entender la diferencia entre un gasto deducible y una deducción única. Conceptos muy importantes para llegar a nuestra renta neta, que es la base para determinar los impuestos. Empecemos por el gasto deducible. Para que un gasto sea deducible debe cumplir con el famoso nexo de causalidad. Esto exige que el gasto sea útil, que sea pertinente y absolutamente necesario para producir los ingresos gravables. Además, es un requisito legal tener los comprobantes electrónicos autorizados por la administración y haber pagado los impuestos asociados correspondientes. Por ejemplo, en salarios, haber pagado la Caja Costarricense del Seguro Social. Un ejemplo de un gasto deducible, podemos pensar, por ejemplo, en una abogada independiente. Para ella, el alquiler de su bufet, la factura de la luz, la oficina, la compra de papel y el salario de esos asistentes son gastos deducibles comprobables. Pero si ella compra alimentos para su casa o paga la mensualidad del colegio de su hijo, esos no son gastos deducibles porque no tienen relación causal con su negocio. Por otro lado, tenemos la deducción única. Esta es una opción que la ley nos da o le da exclusivamente a los profesionales o a los técnicos que brindan sus servicios de forma independiente. Les permite aplicar una reducción directa del 25% sobre sus ingresos brutos sin necesidad de presentar ninguna factura ni prueba de gastos. Un ejemplo de esto sería, de esta deducción única, es, por ejemplo, que supongamos que un arquitecto independiente obtuvo una renta bruta de 20 millones de colones en el año y él puede elegir no complicarse registrando cada pequeña factura y simplemente aplicando la deducción única del 25%, automáticamente restarse 5 millones de colones a su base imponible. Y la diferencia entre estas dos radica en la carga de la prueba. El gasto deducible requiere, por lo tanto, controles estrictos y facturación electrónica. Y la deducción única es un beneficio automático que no exige facturas. Eso sí, también es clave recordar que el contribuyente no puede sumar ambas cosas. Tiene que analizar sus números y elegir el método que más le beneficie.
Dicho lo cual, con esto termino mi explicación y la información que les tenía para hoy. Espero que todos pues, los conceptos hayan quedado relativamente claros y muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.